Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a un video sobre graficar funciones definidas en PySwiss, y los objetivos de este video son graficar una función definida en PySwiss a mano, así como en la calculadora de Graphing. Así que una función definida por piegas es una función cuya regla cambia dependiendo del valor de la entrada, o en este caso el valor de la x. Aquí hay un ejemplo de una función definida por piegas. Puede ver también por qué se llama una función definida por la piscina, porque tiene dos piezas diferentes o dos reglas diferentes basadas en el valor dado de x. Si x es menos de 1, vamos a usar esta regla de función, y si x es mayor o igual a 1, utilizaremos esta regla de función. Para completar esta tabla, cuando x igual 1, vamos a utilizar la primera regla, porque menos 1 es así menos que 1. Así que reemplazaremos x con menos 1, 2x menos 1, 1 sería menos 3. Cuando x es 0, 0 todavía es menor de 1, así que usaremos esta regla otra vez. 2 por 0, 1 sería menos 1. Ahora cuando x igual 1, vamos a usar la segunda regla porque 1 es así mayor o igual a 1. Tanto tendremos menos 1 más 2 que igual 1. Y entonces cuando x es 2, 2 es así mayor o igual a 1, así que usaremos la segunda regla otra vez, menos 2 más 2 sería 0. Vamos adelante y vea si podemos graficar esto ahora. Ahora, hay una pareja de técnicas para graficar las funciones definidas de PySwiss. Creo que es útil cuando estás aprendiendo por primera vez. ¿Cómo hacer esto? Es solo adelante, y grafica la primera regla como igual 2x, 1. Una vez que graficamos esta línea, iremos más allá y borraremos la parte que no queremos. Para graficar esta línea, tenemos un intercepto de menos 1, y una pendiente de más 2, así que subiremos 2, a la derecha 1. Ahora porque sé que tendrá que borrar parte de esta línea, va a ir adelante y hacerlo temporalmente. Solo quiero esta línea cuando x es menos de 1. Aquí es donde x igual 1, por lo que queremos todo a la izquierda de este punto. Y como 1 no está incluido en esta desigualdad, vamos a cambiar este punto a un punto abierto. Y de nuevo, aseguraremos todo a la izquierda porque eso cuando x es menos de 1. Así que queremos esta pieza de la línea pero no queremos la pieza a la derecha, así que borraremos esta. Ahora, graficamos y igual x más 2, así que tenemos un intercepto de más 2. Y nuestra pendiente sería menos 1, 1. Así que bajaremos 1, derecha 1, abajo 1, derecha 1, y dibujaremos una línea a través de estos tres puntos. De nuevo, lo hacemos temporalmente. Y ahora, determinaremos cuál pieza de la línea que queremos. Queremos la línea roja cuando x es mayor o igual a 1. Así que aquí es donde x igual 1, y se incluye en esta línea roja para cerrar el punto aquí. Y desde aquí, queremos la línea en el lado derecho donde x es mayor o igual a 1. Para ir adelante y borrar la pieza a la izquierda. Y está el gráfico de la función definida por la piel. Vamos adelante y verifique esto en la calculadora gráfica. Si pulsamos igual, lo que podemos hacer es ingresar. Y entonces multiplicar esto por x menos de 1, y solo grafará la pieza apropiada. Así que tendremos x. Para acceder a las desigualdades, pulsaremos la segunda matemáticas, y queremos la opción 5, poner un 1, presione Enter. Y hacemos un procedimiento similar para la segunda regla. Así que en los padres, tendremos x mayor o igual a 1. Second Matemáticas, opción 4, 1, y ahora presionaremos gráfico. Así que existe la primera regla de función. Y ahí está el segundo que coincide con nuestro gráfico. También podemos presionar el segundo gráfico, y determinar los valores de función si queremos. La tabla inicial que teníamos era menos 1, 0. 1 y 2 para x. Lo único que debemos tener cuidado aquí con la tabla es que los ceros Siemens muestran que cuando x en menos 1, estamos utilizando la función y 1. Este 0 es Siemens una indicación de que esta función sería falsa. Por estos dados x valores basados en la desigualdad. Vamos adelante y pruebe otro.
Ahora, cuanto más sepa sobre las funciones, más fáciles serán, lo que significa si queremos graficar y igual x cuadrado, 1. Para la primera regla, si sabes que es una parábola que se abre y desplaza una unidad, podemos hacer rápidamente un gráfico exacto que se vea algo así. Este sería el vértex. Va a abrirse. Y otra vez, si no sabíamos cómo hacer esto, podríamos seleccionar los valores de la función. Por ejemplo, cuando x es 2, tenemos 4, 1. Eso sería menos 5. Y hay una imagen espejo de este punto a la izquierda. Entonces graficaremos toda esta parábola. Lo haremos rodar porque sabemos que tenemos que borrar una parte basada en el intervalo dado para x, y queremos esto solo cuando x es menos de 0. Así que solo queremos este gráfico azul a la izquierda de 0. No incluye x igual 0, así que queremos cambiar esto a un círculo abierto, y luego grafaremos la pieza a la izquierda. Y borrar la pieza a la derecha. Tan otra vez, creo que es útil solo graficar toda la función primero y después determinar qué pieza quieres. La segunda pieza vendrá de la gráfica de igual x cuadrado más 1, que es igual a x cuadrado desplazado una unidad. Para que sea fácilmente fácil gráfico, debe ser el vértex. Tendríamos estos puntos aquí. Y luego cuando x es 2, tenemos más 5. Y cuando x es menos 2, todavía tenemos más 5. Hacemos este gráfico das temporalmente. Ahora queremos el segundo gráfico cuando x es mayor o igual a 0, así que vamos a incluir 0 en este gráfico y luego la pieza a la derecha, pero no queremos la pieza a la izquierda. Vamos adelante y asegúrese, es obvio, este es un punto cerrado aquí. Verifique esto en la calculadora gráfica. Así que tipo en la primera regla, x cuadrado. Y entonces multiplicaremos esto por x menos de 0. Segundo matemáticas, opción 50. Y entonces para y2, x cuadrado más un x mayor o igual a 0. Y gráfico. Lo único que no podemos decir desde la calculadora no es muy claro que este punto aquí será un círculo abierto, por lo que debe tener cuidado cuando está utilizando la calculadora de gráficos para verificar su trabajo. Creo que tenemos tiempo para uno más. Ahora, este tiene 3 piezas. Aviso, la segunda regla aunque es un punto cuando x es menos 1, y será más 3. Vamos adelante y grafica cada función, y luego borraremos la pieza que no queremos. Así que graficamos y igual a x cuadrado que una parábola que abre. De nuevo, podríamos hacer siempre una tabla para encontrar estos valores de funciones, pero cuanto más sabe sobre sus funciones, más fácil se convierte. Solo queremos este gráfico cuando x es menos de menos 1. Entonces, aquí es donde x igual menos 1. Por la desigualdad, sería un punto abierto. Cambie el punto abierto aquí, y solo queremos la pieza a la izquierda de menos 1. Así que esta pequeña pieza aquí y borraremos la pieza a la derecha. Siguiente, cuando x igual menos 1, y igual 3, eso es solo el punto. Así que este punto aquí es parte de la función. Y aviso que cuando x es mayor que menos 1, tenemos este intercepto de más 2 y tenemos una pendiente de más 1. Entonces subiremos 1, derecho 1 y haremos nuestra línea. De nuevo, lo hacemos das temporalmente. Y queremos la línea cuando x es mayor que menos 1. Bien, cuando x igual menos 1, y sería más 1. Justo aquí, vamos a tener un círculo abierto que está en esa línea, y luego queremos el gráfico a la derecha. Borraremos la pieza a la izquierda. Ahora, puede ir adelante y compruebe esto en la calculadora gráfica. Va a ser muy difícil ver este punto en la calculadora gráfica, pero puede verificar fácilmente la pieza a la izquierda y la pieza a la derecha. Espero que encontres este video útil. Gracias por ver.